Vladimir Putin visitó Mariupol en su primer viaje a territorio ucraniano ocupado desde el inicio de la invasión del año pasado y un día después de estar en Crimea para conmemorar los 9 años de anexión de la península. Kiev denunció lo que llamó cinismo por parte de Putin. El mayor grupo bancario de Suiza, UBS, comprará a su principal rival, Credit Suisse, por 3.000 millones de dólares. Se resuelven así días de incertidumbre desde que Credit Suisse entró en crisis de liquidez a principios de semana. El fiscal que investiga a Donald Trump en el caso Stormy Daniels pidió a su equipo que no se deje intimidar por el anuncio del expresidente, que ayer instó a sus seguidores a protestar y recuperar la nación si es detenido e imputado por la justicia. Tenemos análisis. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa con noticias del presidente ruso Vladimir Putin, que llegó este domingo a Mariupol, ciudad portuaria en el Mar Negro, controlada desde los primeros meses de la invasión por las fuerzas de Moscú, tras un violento asedio. Se trata de la primera visita de Putin a una zona ocupada en esta guerra y tras la visita a Mariupol, la prensa rusa informa que Putin ordenó acelerar los procesos de nacionalización de los habitantes de la ciudad. Desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colás con más información. Vladimir Putin caminando en medio de la noche por Mariupol. Es su viaje más simbólico desde que empezó la guerra de Ucrania a gran escala en febrero del año pasado. El presidente ruso se ha entrevistado con diversos grupos de vecinos y ha supervisado cómo están quedando los nuevos edificios construidos a marchas forzadas en una ciudad donde el 80% de las viviendas ha quedado total o parcialmente destruido por los durísimos combates del año pasado. El gobierno de Kiev ha reaccionado con dureza al viaje por sorpresa de Putin a Mariupol y ha dicho que los criminales siempre vuelven al lugar del crimen. Este domingo, hace exactamente 20 años, una coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzó a lanzar misiles contra Irak. Fue la antesala de la invasión por tierra del 20 de marzo. Así empezó una guerra ilegal basada en pruebas falsas que marcó la doctrina securitaria y la geopolítica de estas décadas. Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial a Bagdad, nos explica cómo fueron las primeras horas de este conflicto que derrocó al fallecido Saddam Hussein. A mis espaldas, al otro lado del río Tigris, estaban los palacios de gobierno del exdictador Saddam Hussein y también es allí ese lugar que luego, posteriormente, los estadounidenses llamarían como la zona verde o el famoso Green Zone de Bagdad. Y este fue uno de los primeros lugares que empezaron a ser atacados el 19 de marzo de hace 20 años, cuando después de meses de conversaciones, discusiones, ponencias en las Naciones Unidas y argumentos de los norteamericanos que trataban de convencer al mundo de que Saddam Hussein tenía un programa de armas de destrucción masiva, ordenaron el ataque a este país. Luego tuvieron que reconocer que estas armas no existían, pero ya estaban dentro del país causando un terror dentro de la población que en algún momento algún sector los recibió como liberadores, pero muy rápidamente los señalaron de ocupantes. Aquí nos cuenta la población, muchos de los que se quedaron en Bagdad, los que son mayores, es que aquel día o muchos habían sacado a sus familias de la ciudad o se encerraron en sus casas durante semanas. Los norteamericanos entraron por el sur, por la zona de Básora, porque allí estaban los grandes yacimientos de petróleo que querían asegurar y luego fueron subiendo hasta llegar hasta aquí, hasta la capital de Bagdad y luego ya menos de un mes después declararían el final de la guerra. Sin embargo, las consecuencias de esta invasión se han prolongado en el tiempo por estos 20 años. Los iraquíes han sufrido una guerra tras otra guerra y esto continuó incluso después de que los norteamericanos ya se retiraron del país en el 2011. Luego volvieron en el 2014 por invitación del gobierno en la guerra contra el Estado Islámico, pero el país sigue sufriendo grandes consecuencias aún hoy cuando la seguridad ha mejorado
y los iraquíes, especialmente en Bagdad, han vuelto a disfrutar por lo menos de lo que es la vida pública. Y recuerden que mañana, lunes 20 de marzo, en motivo de los 20 años del inicio de la guerra en Irak, en France 24 les ofrecemos una programación especial en la emisión matinal de Directo América de 7 a 9 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima. Y en otras noticias, mientras en las calles la indignación con el gobierno francés se expresa en forma de protestas y huelgas, en la Asamblea Nacional este lunes se votará una moción de censura en contra del Ejecutivo de Elisabeth Borne, una de las últimas opciones de tumbar la impopular reforma de las pensiones impuesta por Emmanuel Macron. Sin embargo, a esta hora es poco probable que la moción de mañana cuente con el apoyo de la mayoría de parlamentarios. El lunes marcará un momento decisivo para Francia con lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Para final de jornada sabremos si la controversial reforma pensional fue aprobada o no. El escándalo estalló en la Cámara el pasado jueves, cuando la primera ministra activó el artículo 49.3 de la Constitución para evitar un voto en la Asamblea. 2 mociones de censura fueron presentadas en consecuencia. Una por parte de la Agrupación Nacional, que tiene pocas posibilidades de aprobarse. La otra a manos de un grupo de partidos de oposición. Para recibir la luz verde, una moción de censura necesita 287 votos. La bancada presidencial cuenta con 250, mientras que la oposición con 257. Lo que significa que con 61 votos necesarios, todas las miradas se posan sobre el partido de derecha, los republicanos. La líder del grupo parlamentario de Macron defendió la necesidad de una reforma pensional. Si esta reforma no existe, todos aquellos que ustedes mencionan, aquellos que están en línea de frente con los pagos más bajos, serán aquellos que resultarán más golpeados. No somos los que estamos en esta mesa los preocupados por el futuro de nuestras pensiones. Por ahora, solo unos cuantos parlamentarios de los republicanos han dicho que votarán en contra del gobierno. Pero el partido Francia Insumisa mantiene las esperanzas de recibir el apoyo. Saben también como yo que el gobierno está al borde del colapso y son los republicanos los que quedaron ante la espada y la pared porque ellos tendrán la última palabra. Y nos queda esperar que para un partido que reivindica la herencia de De Gaulle dirán es suficiente, estamos en contra de esto. Las mociones de censura tienen pocas opciones de prosperar. En tal caso, el siguiente paso para la reforma sería un llamado por parte de grupos opositores para que el Consejo Constitucional determine si la legislación es acorde con la Carta Magna. Incluso si la ley es aprobada, la primera ministra quedará en una posición frágil y su gobierno se enfrenta a un futuro incierto. En lo que al presidente respecta, no está claro cuándo se dirigirá al pueblo, en momentos de gran crisis política y social. Y continuamos en Europa porque tras semanas de incertidumbre y de temor de que se desatara una crisis bancaria a escala global, finalmente los problemas de liquidez de Credit Suisse se resolverán con la compra de la entidad por parte de su principal rival, UBS. De este modo, el primer grupo bancario de Suiza comprará al segundo por un valor de 3.000 millones de dólares. El presidente del Banco Nacional de Suiza aseguró que este es un acuerdo necesario para evitar las turbulencias, dada la frágil situación del mercado en la actualidad. La solución que se les presentó esta noche es la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Esta es la solución respaldada por el Consejo Federal, luego de varias reuniones con el Banco Nacional Suizo, con el regulador FINMA, con Credit Suisse y con UBS. Pasamos al continente americano porque hay nuevas reacciones al anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer publicó en su red social que, según una filtración, sería arrestado el martes, por lo que animó a sus seguidores a defenderlo y literalmente a retomar la nación. Trump está investigado por el presunto uso de fondos de su campaña de 2016 para pagar por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. De ser acusado formalmente, se convertiría en el primer presidente estadounidense en enfrentar un proceso penal. Precisamente el fiscal que lleva el caso envió un mensaje de calma a su equipo, al que tuvo acceso el medio de comunicación Político. Tenemos plena confianza en nuestro destacado personal de seguridad e investigadores, junto con nuestros excelentes colegas de la Oficina Administrativa de la Corte y la Policía de Nueva York,
y continuaremos coordinándonos con todos ellos. No toleraremos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York. Ahora, para el análisis, contamos con Rafael Peñalver, analista político y abogado en Derecho Constitucional de Estados Unidos. Rafael, buenas tardes para usted. Los saludo desde los estudios de France 24. Le pido que contextualicemos el caso de Stormy Daniels, ¿no?, al que hacíamos referencia. ¿Por qué presuntos delitos está investigado Donald Trump? Buenas tardes desde Miami, Rosa. Precisamente esa es la noticia que domina el país, la noticia de que es posible que esté terminando la investigación del Gran Jurado de Nueva York y se puedan presentar cargos en contra del expresidente por un incidente que originó hace 17 años atrás, supuestamente por un encuentro sexual entre él y la actriz Stormy Daniels. De ahí surge que en unos días antes de la elección del 2016, esta actriz le presentó a la campaña de Trump un ultimátum de que si no le pagaban un dinero, ella iba a salir con esta situación a la luz pública. Y ahí comenzó un proceso que es el que nos lleva al día de hoy. Y de ser imputado, Trump sería el primer presidente de Estados Unidos, ¿no?, en enfrentar cargos penales. ¿Cómo se podría desarrollar esta situación sin precedentes? Lo que se le podría acusar, y todo esto desde luego es especulativo porque todo lo que se presenta ante un gran jurado es secreto, pero lo que se especula es que se le pueda encausar por falsificación de documentos, y eso, aunque es un delito de menor cuantía en el estado de Nueva York, si uno combina un delito de menor cuantía para tratar de tapar algo que pueda llegar a otro delito de mayor cuantía, entonces ahí es donde surge la base del encausamiento. Algo difícil, algo que sería para Estados Unidos comenzar un proceso que nunca había, como tú bien dices, nunca se ha encausado a un expresidente, y hacerlo por una razón de este tipo cuando hay otras investigaciones mucho más serias pendientes por el intento de parar el traspaso pacífico de la presidencia en el año 2020. Eso hace que muchas personas cuestionen la sabiduría de traer estos cargos en estos momentos. Claro, precisamente en referencia al episodio del asalto al Capitolio, al que usted mencionaba ahora. ¿Qué se aprendió de ese episodio? Porque, como decíamos, ¿no?, el fiscal ha avisado a ese equipo que la fuerza pública tiene un plan de contingencia para evitar una revuelta de los seguidores de Trump en caso de que sea detenido finalmente e imputado. ¿Cómo se actuaría en este caso? Pues el presidente Trump ayer sacó un anuncio por las redes sociales diciendo que esperaba que iba a ser arrestado esta semana, y como reacción a eso hay algunas personas aquí en Miami, he visto ya un par de carros con banderas pidiéndole a las personas que salgan a la calle en apoyo de Trump. Son pocas y la reacción ha sido pobre en general, pero en expectativa de eso, la Fiscalía de Nueva York hoy por la mañana sacó una nota a sus propios empleados diciéndole que tuvieran valentía, que no se dejaran intimidar por este tipo de amenazas y que siguieran adelante con su trabajo, no importa dónde esto lo lleve. Y le pregunto cuál sería el impacto dentro del Partido Republicano si finalmente Donald Trump es imputado, ¿no?, teniendo en cuenta que es uno de los principales candidatos, por no decir el principal candidato para ser el presidenciable de cara a 2024. Mira, Rosa, este es un caso extremadamente complejo, un caso que no es seguro que se vaya a ganar. Sería de verdad algo muy peligroso que se encausara a un expresidente por algo así y que después resultara que esos cargos fueran despedidos o por un juez, o que no llevaran a una acusación por parte del jurado en caso de juicio, que simplemente lo encuentren inocente. Por eso es que es extremadamente serio lo que atraviesa la decisión que tiene que atravesar el país, y especialmente el fiscal de Nueva York, si está abriendo una caja de Pandoras por algo relativamente menor cuando hay otros cargos mucho más serios pendientes, o si se debe tratar a Trump como a cualquier otro ciudadano y simplemente si incumplió la ley, no importa si es una ley relativamente leve, pues se le debe aplicar igual que a cualquier otro ciudadano.
Rafael Peñalver, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar conversando, pero muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.